Querido Padre, buenos días. Eh, Honestamente, te pedimos solo un favor, y es el favor de que nos ayudes a dejarnos ayudar por ti y que salgamos de aquí reconociendo que no hay otro Salvador que Jesucristo, que fuera de Él no hay nada donde buscar. Oro en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a hacer un repaso del día de ayer en realidad, para hacer una actividad. Entonces, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 5. Génesis, capítulo 5, versículo 24. Bueno, versículo 22 también y versículo 24. Entonces no va a ser un sermón ahora, vamos a leer varias cosas y vamos a hacer una actividad, ¿no? Espero hacerlo lo más breve posible. Vamos a leer Génesis capítulo 5, versículo 22. ¿Quién lo puede leer? Ajá. Muy bien. ¿Y versículo 24, Brian? Muy bien, entonces, el primer ser humano en pisar el cielo, vamos a ver qué características tuvieron el éxito en su vida. Entonces, ¿quién puede leer esta cita que está en pantalla? ¿Quién la puede leer para todos? Muy bien, Enoc parece que fue el primero, o al menos registrado, que tuvo un puesto de avanzada. ¿Él se ubicó dónde? En las montañas. Parece que era agricultor también. Y tenía un método de educación donde iba a la ciudad a compartir el mensaje que Dios le daba, y abría las inscripciones de su escuela y todos los que se inscribían los llevaba consigo. Y parece que su educación fue bastante exitosa. ¿Por qué? ¿Por qué fue exitoso su ministerio? Porque dice que algunos de ellos llegaron a ser ¿qué cosa? Vencedores, murieron antes que viniera el diluvio. Fueron hombres que, aunque eran capaces de la descendencia de Caín inclusive, no lo sabemos, o algunos de la descendencia de Adán, de Set, llegaron a aceptar a Dios y morir en salvación. Pero a pesar de que él se retrajo, no solamente se retrajo, y este es el punto que queremos tocar. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Quién puede leer la cita ahora?
Muy bien, a pesar de que no vivía en el campo, retraído de la ciudad, no solamente tenía esto, ¿qué más practicaba? Sí, pero un estilo bien particular. Pasaba mucho tiempo en la soledad. Eso es una manera de meditar y orar. Mucho tiempo en soledad. Entonces Enoc, todos sabemos que él se tomaba vacaciones, por así decirlo, espirituales, donde no se encontraba con ningún rostro humano y solamente se encontraba con Dios. Y vamos a avanzar, ¿qué experiencia recibía de esto? Vamos a avanzar la siguiente diapositiva. Bueno, él tenía dos cosas que queremos empezar a aplicar y si las estamos aplicando, reforzarlas. ¿Quién puede leer ahora esta cita? Muy bien, Enoc no solamente vivía en el campo y tenía una escuela misionera y de vez en cuando no solamente instruía en el campo, sino que iba a la ciudad a predicar y a matricular más personas, a apartarlos del pecado y que empezasen a disfrutar de Dios como él lo hacía, sino también dice que cuando él trabajaba mucho, practicaba como el hablar con Dios, ¿no? Mentalmente, salir a caminar, sin pedir, sin agradecer, como ya conocemos. Pero tenía una actividad que lo llevó a tener una comunión mucho más profunda e íntima, que era, seguía apartándose durante ciertos lapsos de todo trato humano. Y vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Quién lo puede leer? Una pregunta, ¿funcionó la terapia que Dios le dio? ¿No creen que necesitamos la misma terapia que no? ¿El mismo tratamiento? Es increíble lo que está diciendo. Mientras estaba aún en la tierra, vivió por la fe en el reino de luz. ¿Avancemos? ¿O no? Volvamos a la anterior, porque vamos a avanzar un poco en la Biblia ahora. Entonces, vamos a ir al libro de Jonás, algo que ayer no dije y necesitamos aclarar para que no se malinterprete. Muy bien, Jonás. Ok, ayer hablamos de que Jonás estaba teniendo éxito o no estaba teniendo éxito. ¿En la barca se convirtieron todos? ¿Todos aprendieron a clamar a Dios? ¿Era la voluntad de Dios que Jonás esté en la barca? No. Pero aunque no era la voluntad de Dios, ¿Dios lo usaba? ¿Era un instrumento de Dios? Sí. Pero la pregunta es, ¿Jonás era feliz? Es que ese es el problema. Dios me va a usar en la medida que pueda usarme, pero si yo no sigo el ministerio y el plan de Dios para mi vida, yo me voy a frustrar. Esa es la razón.
Por eso es sumamente importante seguir el llamado de Dios. Si yo no sigo el llamado de Dios, yo voy a ser un frustrado toda mi vida. Yo conocí un anciano de iglesia, un hombre bien espiritual, y él es muy activo como misionero. Pero él siempre, cuando empezamos a hablar más íntimo, él siempre toca el mismo punto de dolor. Él le hubiera gustado ser pastor y nunca tomó la decisión por su esposa. Pensó que era lo mejor darle otro tipo de vida y ella también estuvo a favor de eso. Entonces, aunque Dios lo usa muy, muy plenamente, él en cierta medida vive frustrado toda su vida. Entonces, si yo no sigo el plan de Dios en cierta medida, voy a vivir frustrado. Entonces, Jonás está siendo utilizado por Dios en la barca, pero él está frustrado en la barca. Solamente cuando él va a Nínive y confronta lo que Dios le ha pedido para hacer, aunque está enojado, su experiencia ¿cómo termina siendo? Termina siendo sanado y libertado. Entonces, la única forma de tener éxito en el ministerio es siguiendo el plan de Dios. Si yo no sigo el plan de Dios, aunque trabaje para Él, yo voy a tener frustración en mi vida. Eso es algo que necesitamos siempre aclararlo. Pero Dios puede revertir eso. Ahora vamos a leer el capítulo 2, capítulo 1, versículo 17. Dice así: Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. ¿Cuántos más habitantes habían en el pez? ¿Cuántos más habían en el pez? Vivos ninguno, ¿verdad? No sé si el pez comía más humanos, pero no creo. Pero solamente estaba Jonás. ¿Estaba en soledad? ¿Por cuánto tiempo? ¿Ven que en muchos de los profetas se cumple la misma terapia? Periodos de tiempo de soledad, donde no tienes ningún rostro al cual ver, solamente puedes recurrir a Dios. Y ahora sí, quiero leer el versículo 8 del capítulo 2. ¿Por qué es necesario estos periodos de tiempo en soledad? Sin que veamos a ningún otro ser humano, solamente a Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Por qué es necesario pasar periodos de tiempo en soledad? Porque tenemos una inclinación natural a abandonar la misericordia. Por eso necesitamos periodos de tiempo en completa soledad, donde no veamos a nadie, solamente con Dios. Porque tengo una inclinación natural ¿a qué? A abandonar su misericordia y centrarme en cosas pasajeras, sin sentido, cosas vanas, cosas huecas, cosas que no producen más que dolor, sufrimiento, depresión, insensatez, insatisfacción, etc. Por eso tenemos una profunda necesidad de estar a solas con Dios por un buen periodo de tiempo, por eso mismo, porque mi inclinación natural es a abandonar la misericordia. Cuando empezamos a sentir que estamos abandonando la misericordia, es simplemente una invitación de Dios a tomarnos un viaje de algunos días para estar a solas con Él. Entonces, vamos a avanzar ahora, sí. Muy bien. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 8. Vamos a ver lo mismo en la vida de Pablo. No quiero compartir más principios, solamente es recalcando lo mismo. Hechos capítulo 9, perdón, no 8. Vamos a leer el versículo 3 al 5. ¿Quién puede leer? Hechos capítulo 9, versículo del 3 al 5.
Muy bien, miren lo que dice esta cita. ¿Quién la puede leer? Muy bien, la siguiente diapositiva ahora va a repetir mucho lo mismo. Estos días de riguroso examen propio y humillación de espíritu los pasó en solitaria reclusión. Los creyentes advertidos del propósito del viaje de Saulo a Damasco. Entonces todos los creyentes sabían que Saulo a qué venía. Venía a matarlo. Ellos ya sabían esto. Entonces, como ya sabían, temían que pudiera estar simulando a fin de engañarlos más fácilmente. Por eso los cristianos no se juntaban con él. Pensaban que podía estar preparando un plan engañoso. Entonces se mantuvieron lejos, rehusándole su simpatía. Pero encima él tampoco deseaba recurrir a los judíos inconversos, con quienes había planeado unirse en destrucción de los creyentes. Entonces, con los cristianos no se podía juntar, ¿por qué? Porque le tenían miedo. Con los judíos no se podía juntar, ¿por qué? Con los judíos inconversos no se podía juntar porque eran inconversos y querían matar a los cristianos. Entonces no podía juntarse ni con un grupo ni con el otro. ¿Qué podía hacer? Dice, así parecía estar privado de toda simpatía humana. Toda su esperanza de ayuda se cifraba en un Dios misericordioso y él recurrió con corazón contrito. Y avancemos a la siguiente diapositiva. ¿Quién puede leer esta cita? Increíble lo que Dios está haciendo, ¿no? Como un hombre está pasando de ir como perseguidor con deseos de matar y ahora tiene anhelos completamente diferentes. Vamos a avanzar a la siguiente. Dice, las oraciones del penitente fariseo no fueron inútiles, sus recónditos pensamientos y emociones fueron transformados por la gracia divina y sus facultades más nobles fueron puestas en armonía con los propósitos eternos de Dios. Cristo y su justicia llegaron a ser para Saulo más que todo el mundo. La conversión de Saulo es una impresionante evidencia del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. Entonces, quería compartir brevemente mi testimonio en una parte específica de mi vida y solamente para dar una evidencia más del poder, del regalo de Dios que nos ha dado en cosas específicas. Ayer lo compartí un poco con los chicos. Para mí es como una nueva luz, o sea, algo en realidad que no es nuevo, pero Dios me lo volvió a recordar y ahora que me lo volvió a recordar no lo quiero volver a olvidar. Y mientras más los comparto, más me convence que es esto lo que me estaba faltando. Yo apenas, mi primera vez que oré a Dios, desde el día que oré una noche, pasé una semana o 10 días encerrado en mi casa. De hecho, no veía ni a mis padres, o los veía como una hora al día más o menos, porque ellos iban a trabajar y cuando ellos volvían yo estaba durmiendo. Entonces, en fin, fueron 10 días donde estaba completamente solo. Y en esos 10 días pasaba todo el tiempo orando y leyendo. Y en esos 10 días tenía tanto gozo con Dios, empecé a disfrutar tanto de Dios, que empezó a haber poder en mi vida. Aparecía un amigo después de los 10 días y me decía, ¿sabes que soy vegetariano? ¿Por qué? Le digo yo. Bueno, porque es más saludable. Ah, ya, yo también voy a ser vegetariano. Y no me costó ser vegetariano, simplemente empecé a ser vegetariano, me gustaba la comida vegetariana
no tenía problema. Al séptimo día, mientras estaba en soledad en mi casa, vino un pensamiento a mi mente: tienes que borrar toda la música. Ah, ya, no escucho más música mundana, solo escuchaba himnos. Bien sencillo, no era nada difícil. Empecé a hacer mi culto personal sin saber que existía el culto personal, empecé a orar en las mañanas. Después de esos 10 días, un amigo me invitó a dar estudios bíblicos y empecé a dar 2 estudios bíblicos por semana. Y él dejó de ir. Y yo era sumamente vergonzoso, pero tenía suficiente valor para ir a las casas, golpear sus puertas solo y preguntarles si querían seguir estudiando la Biblia. Y así estudiamos todo el año. Bueno, fueron 3 meses nomás, la última etapa del año. Y recuerdo que yo tenía un librito donde hacía las preguntas a la fe de Jesús y ahí mismo tenía la respuesta. Entonces yo le preguntaba a la señora: ¿cuál es la respuesta? Y mientras ella pensaba, yo tenía que mirar el librito porque yo no tenía ni idea cuál era la respuesta, si no sabía nada de la Biblia. Si ella respondía conforme al librito, yo le decía que era correcto. Si no respondía conforme al librito, yo trataba de dirigirla para que la respuesta fuese como el librito. Si no tenía el librito, yo no sabía qué responder en la fe de Jesús. Pero Dios me usaba, ¿no? Después empezamos a tener un grupo pequeño 2 veces por semana. Dejé adicciones como las drogas. Ahí también dejé la pornografía, la masturbación, las relaciones sexuales. Fue un cambio completamente en mi vida. 10 días donde, de hecho, un día vino mi abuela a mi casa. Y mi mamá me contó, y para mí fue una confirmación de Dios todo esto. Mi mamá me contó: ¿sabes que la abuela me preguntó por ti, si te pasaba algo? Y yo me asusté, me dijo, pensando que tú habías vuelto a consumir droga. ¿Será que lo vio drogado? Pero como la abuela no sabe de droga, pero sí nota capaz los ojos. Y le pregunté a la abuela: ¿pero por qué lo ves diferente? ¿Y saben qué dijo mi abuela? Mi abuela dijo: es que veo que su rostro brilla, me dijo. Cuando me dijo eso, ¿en serio? Digo yo, wow, Dios, eres tremendo, ¿no? Y mis primeros 3 meses de cristianismo fue así, de verdad. Yo vivía en la atmósfera del cielo, literalmente. No me molestaba a nadie, no me quejaba con nadie, no peleaba con nadie. Vivía de victoria en victoria. Cada cosa que se me presentaba, yo cedía con Dios y crecíamos. Pero fue la única vez que yo tuve un periodo largo de soledad con Dios. Pasaron 8 años de cristianismo y, como decía el día de ayer, solamente he pasado un día en soledad con Dios, pero no más que eso. Y ahí es porque ahora yo entiendo que estos 8 años, al principio crecí tanto y ahora crezco tan lento. Cosas que antes me parecían tan fácil vencer, ahora estoy ahí luchando, llorando, casi muriendo y no puedo vencerlas y las vengo arrastrando y las vengo pateando y las vengo acumulando. Ahí está la clave. Y Dios muchas veces me puso esa impresión en mi mente: vete al campo, vete una semana, solo, conmigo. Y yo decía: sí, lo voy a hacer, pero al final nunca lo hacía. Y a veces me daba vergüenza porque llegaba de vacaciones a mi casa y le iba a decir: mami, ¿sabes qué? Me voy una semana al monte, ¿no? Es decir, qué raro este chico, ¿no? Yo no tenía temor de que ellos pensasen que estaba como extremista, pero no es el punto. Cuando Dios te invita a hacer algo, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, ¿por qué quiero recalcar esto? Si tú sientes que tu cristianismo está creciendo o está menguando, es muy probable, o es 100% probable, que es eso lo que nos esté faltando. Periodos en completa soledad con Dios. Pero quiero aclarar algo. No empieces con 40 días, ¿entiendes? Porque nos vamos a morir, obviamente. ¿Se entiende, no? Moisés no empezó con 40 días, ¿verdad? Jesús llegó a disfrutar 40 días en completa soledad. Entonces, empecemos con vigilias. Un día de vigilia. Si ya, o Dios nos invita a irnos 3 días, está bien. 3 días en soledad, 4 días, una semana. Y cuando sintamos la necesidad, de vez en cuando volver a repetirlo. Entonces, yo quería volver a repetir el mismo tema de ayer porque esto es extremadamente importante. Esto es una parte clave de la vida cristiana. Tener periodos en completa soledad con Dios. Entonces, nos quedan 15 minutos. Vamos a tener 15 minutos a solas con Dios ahora. Y no te olvides de eso. Si Dios te está invitando a estar completamente a solas, es lo mejor que puedes tomar. Voy a hacer una oración y cada uno va a pasar a estar 15 minutos.
¿Va a haber anuncios después o no? ¿Sí? Entonces, por favor, traten de venir apenas concluyen los 15 minutos. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, estás demandando de nosotros más tiempo. Nos estás volviendo a convencer y a repetir lo que a muchos de nosotros nos viniste diciendo hace mucho tiempo y lo hemos estado esquivando. Gracias por repetirlo, Señor. Necesitamos momentos donde estemos a solas contigo, donde estemos en punto donde quedemos completamente desnudos, donde podamos ver que solamente tú puedes salvarnos. Te quiero pedir que estos 15 minutos que tenemos ahora puedan ser un pequeño porción del sabor